se ha confirmado el primer caso de infección por COVID-19 en nuestro país. Tengo miedo, no salgo de mi casa solamente cuando me falta víveres. Manteniendo la cuarentena. Son más de 3 meses que hemos estado cerrados y esto tiene que moverse. Y si no tenemos oxígeno, nuestra familia muere. 487 personas aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm. Pido disculpas sinceras. Bienvenidos a un nuevo especial de la COVID-19. Familias dañadas en tiempos de COVID. Ese es nuestro tema de hoy. El virus se traduce en la enfermedad o incluso la muerte de millones de personas, pero muchas más se ven afectadas por el impacto económico y político de esta crisis sanitaria. El Perú se ha visto particularmente afectada por la paralización de la economía. Dejó empresas quebradas y un masivo desempleo. Familias desesperadas que muchas veces no saben qué hacer. Mi nombre es Manuel Ortega Santamaría. La persona que inició con el contagio acá en la casa fue mi padre, una persona de 80 años. Pues debido al COVID y a otras complicaciones que él tenía diabetes, hipertensión y falleció el 8 de julio. Normalmente estaba acá en la casa, no salía para nada. Mi papá tenía también Alzheimer, entonces él no estaba 100% consciente del riesgo que estábamos corriendo. Cuando empezó la cuarentena, desde ese día él no volvió a salir a la calle. Cuando nosotros salíamos a la calle a hacer algo específico, a comprar alimentos, pagar algún recibo, cuando llegábamos antes de entrar a tener cualquier contacto con ellos, con mi papá y con mi mamá, lavábamos el calzado, nos quitábamos la chaqueta, nos lavábamos las manos, que teníamos un cuñado que venía sufriendo de un cáncer. Pues como mi cuñado era como un hijo, mi papá insistió en que él tenía que ir a la funeraria y fue la única salida que mi papá hizo. La epidemióloga dijo que muy probablemente los tiempos coincidían de que mi papi se hubiera contagiado en la funeraria. Mi papá empezó con decaimiento, sí se sentía pues como cuando uno le empieza una gripe, decaído, algo de sueño, un poco de tos. Nos llamamos a la EPS y contamos los síntomas que él tenía. De los que vivimos acá en esta casa se me contagié yo, mi hermana, mi esposa, mi hija, todos mis hermanos resultaron contagiados. Que muera un familiar en este momento por la pandemia, por el COVID, es muy duro porque uno no puede hacer el duelo, uno no puede llorar a su familiar, pero realmente es una enfermedad muy difícil, muy complicada. Hasta el momento que uno lo vive, se da cuenta lo difícil y lo compleja que es esta enfermedad. Es totalmente real. Yo creo que hay que ser muy responsable. ¿Por qué creen que se contagió el papá de Manuel? ¿Por qué, sabiendo el riesgo que corría al acudir a ese lugar, asistió? En la actualidad vemos cómo muchas familias han perdido a sus seres queridos de una manera catastrófica. Vemos cómo muchas familias han vendido todos los bienes que tenían para poder salvar la vida de su ser querido. Algunos lamentablemente fallecieron, otros se recuperaron, pero quedaron con secuelas lamentablemente. Esto pasa ya que hay personas, no digo de todas, que no se cuidan de una manera correcta ante los protocolos dados por el gobierno, por el Ministerio de Salud, por muchas personas, incluso por las noticias que siempre nos lo hacen recordar. ¿Por qué no podemos ser obedientes? ¿Por qué no podemos cumplir esas normas para poder salvarnos? Sé que algunas personas han dudado de esto, pero en realidad esto existe. Vemos casos como el de papá de Manuel que ha fallecido. ¿Por qué? Porque ha asistido a un lugar donde, sabiendo que se podía contagiar, fue. Solo porque era su ser querido. Entendemos eso. Pero ¿no creen que su vida también corría en riesgo? ¿Por qué sacrificarse por una persona? Sé que ya había fallecido, pero ¿por qué ir? Podíamos haberlo dicho a sus familias, ¿no? Diciéndoles como un pésame, algo así, pero no asistir de esa manera, sabiendo que se pudo haber contagiado. Esto sucede ya que el padre
como escuchamos en el testimonio, tuvo mucho aprecio a ese familiar, pero al volver a casa, días después llegó el virus a su casa. Vemos cómo sus familias se contagiaron, vemos cómo han muerto también algunos, lamentablemente. Las consecuencias de no cuidarse en el tiempo de COVID son, primero, la muerte, lo cual nadie quiere, obviamente. A contagiar a seres queridos, que es muy doloroso a ver a tu familia enferma por tu culpa y por no protegerte y tener las medidas necesarias. Uno son los dolores y malestares. Y bueno, ahora vamos a pasar con otro tema, el cual es las consecuencias, o digo, las causas de la muerte del padre de Manuel Ortega. Uno, su padre tenía enfermedades que bajaban sus posibilidades de vivir, por ejemplo diabetes y algunas más. Era de tercera edad, tenía 80 años exactamente. Su padre tenía Alzheimer y no era consciente del riesgo que corría. Y bueno, observando anteriormente notamos que la consecuencia del papá de Manuel fue ir a la funeraria y después de eso él contagió a toda su familia, algunos de sus seres queridos fallecieron. Lamentablemente eso también está pasando en la actualidad. Y bueno, ahora vamos a mostrar el caso de un estudiante que va a dar su testimonio. Buenos días a todo el público en general. El día de hoy tenemos un invitado especial que es del Colegio Internacional de Lin, de la sede de Pando, que nos va a hablar acerca de cómo pasó ese momento de poder contagiarse de COVID y cómo lo pudo superar junto a su familia. ¿Cómo te contagiaste? Me contagié en el 2020, en el mes de julio, en mi cumpleaños. Mi familia había pues alquilado una casa en Cieneguilla para así pues festejarlo. Y en una pues de esos al parecer fue que algún pues familiar estaba pues contagiado y él era inmune, pero pero que era para nosotros, no. La siguiente pregunta sería, ¿cómo pudiste superarlo? Ah, la verdad me siento un poco con culpa a la vez porque no pues tomamos muy bien las medidas de precaución contra el COVID. Sí se pudo superar. Bueno, para mí fue una gripe normal, pero para pues lo que fue para mis familiares no. A mí pues nada más me dio como 2 semanas. En lo que fue de la segunda semana yo perdí lo que fue el gusto, lo que es el olfato. A mi papá pues estaba pues perdiendo lo que era lo que era el oxígeno de sus pulmones. Mis abuelos pues menos mal pues que eran inmunes, no les había chocado muy fuerte. Lamento mucho todo lo que hayas podido pasar en tu familia, tus padres o algunos familiares que hayan podido fallecer. Bueno, estimado Anónimo, vayamos con la última pregunta. ¿Podrías darnos una reflexión para todo el público que nos está viendo, para ver qué pueden hacer cuando tienen este virus? Bueno, básicamente es bueno porque hay gente que cree que el virus es un juego, pero al final no es un juego. Cuando pues ya tienes tú la enfermedad, valoras pues lo que es la vida, los tiempos. Cuando, bueno, para mí la primera vez yo sentí pues que me iba pues a morir, ¿no? O sea, que iba pues a perder a mis familiares, todo eso. Básicamente ahí fue mismo pues donde yo valoré mi vida, porque yo antes pensaba, no, que yo voy a vivir hasta los 40 y de ahí pues no sé lo que Dios mande, pues, ¿no? Pero no. Básicamente esto pues no, para nada pues es un juego y yo pues espero que la gente que me escuche tome pues medidas muy, muy fuertes contra el COVID, la verdad. Y ya que estamos pasando pues lo que es la tercera ola y esto pues puede contagiar a las personas pues que ya están vacunadas o no. Gracias. El aprendizaje que me ha dejado el confinamiento es valorar cada día desde la acción más pequeña hasta lo que lo define, porque no sabemos cuándo puede ser ese día que de la nada cambie nuestra rutina y nuestra cotidianidad otra vez. Hay muchas cosas que no valoraba antes,
como estar con otras personas en un salón de clase y compartir, hasta el mismo transporte público. También me ha enseñado a ser consciente de la gran desigualdad que hay en el país en salud, asistencia social y en la economía del hogar. Esta situación saca a relucir las diferencias